Damas y caballeros, si fuese verdad que lo que no te mata te hace más fuerte, en Cuba tendríamos 11 millones de Hércules. ¿Por qué lo digo? Porque los cubanos que vivieron la década del 90 en Cuba y lograron permanecer con vida son seres humanos completamente excepcionales. Y digo excepcionales porque lograron sobrevivir en circunstancias totalmente adversas de bloqueo económico, irrespetos e incomprensiones. Por esas razones yo pido un fuerte aplauso para todos los cubanos que estamos aquí esta noche. A pesar de este escenario desfavorable, el cubano ha sabido salir adelante y a mi entender lo ha hecho bastante bien. El cubano no se ha quedado atrás en nada y se ha convertido en todo un experto en suplir las carencias. En la actualidad existe una versión cubana de casi todo. Hemos convertido las bicicletas en motos, hemos construido ventiladores utilizando motores de lavadoras, hemos puesto a funcionar automóviles de más de 60 años de existencia uniendo motores rusos con carrocería norteamericana y piezas de repuesto chinas. Miren qué rápido resolvimos el conflicto entre las tres potencias. Pero además de nuestras incursiones en artes culinarias, derecho, economía, que son suficientes como para escribir una enciclopedia, las iniciativas tecnológicas han sido nuestro punto fuerte. Cuando se habla de tecnología, creo que al cubano hay que tomarlo en consideración. Que afuera hay una cosa que se llama Amazon, pues nosotros tenemos Rebolico. De hecho, hay cosas que se encuentran en Rebolico y no en Amazon, que van desde anuncios de matrimonios por convenio y agencias privadas de detectives hasta pomos de lágrimas artificiales, a precios más bajos, con garantía y transporte incluidos. Por ejemplo, gracias. ¿Ustedes creen que en Amazon podríamos encontrar algo como esto? Un joystick a lo cubano para jugar videojuegos de carrera. No me parece. Y lo más curioso es que lo quitas de la computadora y lo pones de vuelta en el automóvil y sigue siendo completamente funcional. ¿Que ellos tienen otra cosa que se llama YouTube? Pues nosotros inventamos el paquete semanal. Mil gigabytes de información audiovisual disponibles para todo tipo de público. Vaya que si una serie en los Estados Unidos sale el domingo, en Cuba está el lunes a primera hora con subtítulos y comerciales al final. Nótese que además tenemos hasta el idioma a nuestro favor, porque en España, por ejemplo, habría que cambiarle el nombre a este fenómeno. ¿Ustedes se imaginan llegar a casa de un español y preguntarle, señor, ¿me va a coger el paquete esta semana? O una conversación entre dos madres españolas. Mi hijo está trabajando en una empresa de refrigeración y el tuyo, el mío está vendiendo el paquete. Creo que sería un poco incómoda la conversación. Incluso para Internet se están dando los primeros pasos con las tarjetas Nauta y los puntos Wi-Fi en las diferentes localidades. Nótese que hemos incluso eliminado el problema del aislamiento social respecto al uso de la tecnología. Los que idearon el programa pensaron, porque en otros países la gente con Internet no sale de sus casas y se enajena de la realidad social. Pues muy fácil, a conectarse en los parques y en las calles, rodeado de gente y al aire libre. Eso sí es un mensaje sublime. Solo habría que ver las multitudes que se congregan alrededor de los puntos Wi-Fi para percatarnos del alcance y la aceptación de esta tecnología en el público cubano. De hecho, es una gran ironía que a pesar de que Cuba ocupa el lugar 111 en el índice de desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, indicador que mide la evolución de este tipo de tecnologías a escala global, figura en el puesto 14 en cuanto a conocimientos y competencias asociados a su uso. O sea, a pesar de que Cuba es el penúltimo país panamericano en la lista con acceso a Internet, solo por encima de Nicaragua, Cuba cuenta con profesionales de las tecnologías, de la comunicación y la información que sitúan a la isla en el puesto 14 en cuanto a conocimientos y habilidades en la web. Solo imaginen en qué puesto estaría Cuba con un pleno acceso a la red de redes. Y ese conocimiento se ve en gran medida en las habilidades adquiridas mediante el uso de redes internas y otro tipo de plataformas, como es el caso de SNET, Street Network, o la red de la calle, la cual se ha convertido en los últimos años en una de las cosas más importantes de nuestro país, captando no solo el interés de los investigadores cubanos, sino también de profesionales extranjeros. De hecho, en mi tesis de licenciatura comprobé que gracias a SNET, Cuba se encuentra en la lista de países en los que funcionan comunidades de redes inalámbricas, que son agrupaciones de usuarios, instituciones y empresas que libremente deciden construir una red informática para garantizar el acceso público a contenidos. La red de la calle se extiende desde el municipio capitalino del Cotorro hasta Bauta, en la provincia de Artemisa, y conecta a todos los municipios de la capital por Wi-Fi o por LAN. Según sus administradores, están conectadas más de 8.000 computadoras, lo que la convierte en la más grande de Cuba. Lo más relevante de SNET es que tiene absolutamente prohibido cobrar por los servicios que ofrece, o sea, es completamente gratuita y además es administrada por sus propios miembros en correspondencia con sus conocimientos técnicos, lo que la convierte en una red informal autogestionada.
Al interior de la red existe una especie de jerarquía que regula y configura la actividad de la misma. En la base de la pirámide se encuentran los administradores de subnodos, que son aquellas personas que atienden hasta 80 personas dentro del nodo. En el siguiente escalón se encuentran los denominados boss de zona, que son aquellas personas que atienden una zona entera. Las zonas pueden llegar a tener hasta 300 usuarios. Y en el otro escalón están los administradores principales, que son los encargados de administrar grandes áreas metropolitanas. Estos sujetos son los mismos encargados de hacer cumplir el reglamento dentro de la red, el cual impide hablar de política o religión, usar avatares sexualizados, tener prácticas irrespetuosas entre los usuarios o hacia los administradores, usar lenguajes obscenos, etc. Es increíble la manera en que las reglas son respetadas y aceptadas por los usuarios. Y es que la red se ha convertido en una especie de necesidad vital para ellos. De hecho, ya las madres no amenazan a los hijos con contarles las indisciplinas a los padres. Ahora, si se portan mal, amenazan con darle las quejas a los administradores para que los desconecten. Créanme que es mucho más efectivo. A pesar de que SNET cuenta con redes sociales, FTP para compartir contenidos, canales de música, DJs y muchos otros servicios, el principal objetivo de la red de la calle es videojugar. Y es que la cultura gamer en Cuba está alcanzando una fuerza increíble. En varios momentos del día pueden verse más de 6.000 usuarios conectados simultáneamente disfrutando de videojuegos en red como World of Warcraft, Battlefield, Call of Duty, Dota, FIFA, entre otros. De hecho, fue en SNET donde nació el primer gran torneo de deportes electrónicos en Cuba, en La Habana Dota 2 Arena, que tuvo lugar en la Fábrica de Arte Cubana. La competición tuvo como anfitrión al Dota por sus características mecánicas y por ser el videojuego más consumido en las redes de la isla. El Dota es tan jugado en Cuba que incluso se ha creado un lenguaje al interior de las comunidades que traspasa los límites de los entornos virtuales. Se han creado palabras completamente nuevas y hasta frases que cobran sentido fuera de juego. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han escuchado la frase estar en la tela? Bueno, esta curiosa expresión nació en las comunidades de Dota para referirse a aquellos personajes que no contaban con armadura, o sea, solo tenían la ropa. Ahora la expresión se utiliza para todo tipo de descripciones. El que está flaco está en la tela, pero el que está gordo también está en la tela. El que es feo está en la tela. El que no tiene dinero está en la tela. El que no sabe sobre algún tema está en la tela. ¿Qué le falta a la red? La presencia femenina. En mi tesis de licenciatura se demuestra que solo el 5% de los usuarios de los videojuegos en la red son mujeres. Vaya, que si te concentras bien, puedes sentir la testosterona saliendo por las bocinas. Hace poco me preguntaron sobre cuál era la diferencia entre un gamer internacional y un gamer cubano. Bueno, el gamer cubano es exactamente igual al gamer de Corea, Japón, Ucrania o los Estados Unidos, con la diferencia de que el gamer cubano siempre dice que tiene novia. No pierden tiempo para echártelo en la cara. Si les preguntas ¿cuánto tiempo llevas usando el videojuego? Te responden alrededor de 6 años, porque es más o menos el tiempo que llevo con mi novia. O si les preguntas ¿cómo llegaste a vincularte con el videojuego? Te dicen, no sé, tendría que preguntarle a mi novia que tiene mejor memoria que yo. Y es que los medios de comunicación se han acercado con tantos prejuicios a los videojuegos que ahora todo el mundo tiene miedo de reconocer que pertenece a una cultura alternativa, a una cultura digital, a una cultura gamer. Pero los videojuegos en Cuba no enajenan. De hecho, los videojuegos en Cuba funcionan como catalizadores de las relaciones sociales. Y prueba de ello es que todos los videojugadores afirman que la compañía más frecuente a la hora de jugar, a la hora de hacer uso del videojuego, son amigos o conocidos. El lugar de uso privilegiado son las casas de amigos o parientes. Una de las principales razones que motiva a la gente a jugar es la de relacionarse con otra gente en red. Y la razón primera para incrementar el uso de cualquier plataforma es la existencia de amigos que motivan al grupo a videojugar. De hecho, para muchas personas, el uso del videojuego solo tiene sentido si se juega con otros. Por estas razones, si a mí me preguntan cómo me imagino a Cuba en el futuro, yo digo que espero una isla desprejuiciada y abierta a la cultura digital en todas sus manifestaciones. Una isla conectada con el mundo y a la vez libre y autónoma. Una isla donde lo cubano, donde lo hecho en Cuba siga siendo una idea y un concepto que vale la pena compartir. Sencilla y llanamente, una isla que no esté en la tela. Lo demás, pregúntenselo a mi novia. Muchas gracias.